Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Casas Aristizábal, pertenezco al grupo número 3, que está conformado por Marilyn Samantha Cortés, Luisa Fernanda García Medina y Angie Daniela Borges. Hoy estamos con la docente Patricia Basto, quien es licenciada en Ciencias Sociales y es docente de la institución educativa Varsovia La Florida en el municipio de Cunday, Tolima. El día de hoy vamos a realizar unas preguntas sobre el decreto 2277 del 79 y del decreto 1278. Para empezar, vamos a escuchar las preguntas de nuestra compañera Marilyn Samantha para poder... Profe, la siguiente pregunta es si usted cree que hay una desigualdad en cuanto a los parámetros de la profesionalización docente, permanencia, inserción y funciones de la carrera docente en los estatutos vigentes 2277 y 1278. Bueno, yo pienso que sí hay cierta desigualdad porque pues hoy en día las condiciones son muy distintas. Si hablamos de, por ejemplo, la profesionalización, hoy en día en el concurso docente ingresa cualquier profesional, sea o no sea licenciado, entonces yo creo que ahí hay una desigualdad porque puede concursar cualquier profesional, puede ser ingeniero, puede ser, sí, cualquier profesional puede aspirar a un cargo de docente, pero la desigualdad está al momento de mirar ya la labor como tal, si ese profesional requiere de estudios pedagógicos para poder, digamos, avanzar en su labor docente, cosa que los licenciados ya tenemos, porque en la licenciatura, todas las licenciaturas cuentan con esa parte pedagógica, ¿sí? Entonces yo creo que ahí en esa parte sí hay una desigualdad, que no sea, digamos, el concurso, dice concurso docente, pero no es... docente exclusivo. No se es exclusivamente para docentes, sino para cualquier profesional, hasta un normalista que todavía no se ha profesionalizado puede concursar. Entonces yo creo que en esa parte sí hay como una desigualdad. Y en cuanto al decreto antiguo, pues antiguamente sí veíamos que los que ingresaban eran docentes o eran licenciados, sí, o sea, eran personas que habían estudiado para la labor y para la carrera docente. En cuanto a la parte de ingreso, pues sí, lo mismo, se refiere al concurso docente, porque hoy en día, por el decreto 1268, todos los docentes deben concursar para ingresar al magisterio, y si no se concursa, pues no se puede ingresar. Se ingresa pues también como docente provisional, pero pues las condiciones y las garantías no son lo mismo, ya que un docente provisional está sujeto a que se puede quedar sin trabajo en cualquier momento si llega el docente de planta, o si llegan y lo trasladan y en otro lado no puede seguir laborando. No se encuentra la plaza. Sí, o sea, entonces no, las garantías no son como muy buenas tampoco, que digamos. Bueno, ahora continuamos con la pregunta de Luisa Fernanda García. ¿Cree usted que lo establecido en el decreto 1278 sea lo justo para el nombramiento y ascenso de los docentes? Bueno, como ya lo comentaba, creo que no es como justo que si es un concurso docente no sea solamente para docentes, sino para cualquier profesional. Y si, por ejemplo, un docente quisiera aspirar a un cargo de un ingeniero o algo, no podría, porque no es su área de conocimiento y no es por lo que usted estudió, ¿sí? Entonces ahí sí vemos la diferencia, que por qué los profesionales sí pueden ingresar al magisterio y los docentes sí no pueden aspirar de pronto a un cargo de un ingeniero, ¿sí? Entonces ahí es donde yo no concuerdo con que el concurso no sea solamente para docentes. Vamos a escuchar esta intervención de nuestra compañera Daniela Borges y vamos a leerla. Los decretos 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002 nos ayudan a ver cómo funcionan las políticas públicas frente al escalafón docente, teniendo en cuenta la permanencia y promoción en la carrera,
buscando una educación de calidad, desarrollo y crecimiento a nivel profesional, expresando pautas, deberes y derechos que se deben cumplir para enriquecer en ese ámbito profesional. Partiendo de esto, ella nos hace las preguntas que es: ¿qué impacto cree usted que tiene estas políticas públicas sobre la labor docente? Bueno, yo creo que en cuanto al escalafón, si vemos la diferencia, sí es bastante la diferencia en cuanto al decreto antiguo, el 2277 al 1278, que es el que nos rige a nosotros hoy en día. En la parte del escalafón es distinta, y la parte de cómo escalafona un docente también es muy distinta. Sí, antiguamente pues se escalafonaba por tiempo de labor, por años de servicio. En cambio hoy en día si uno quiere escalafonar, debe presentar unas pruebas, como por ejemplo hacer un video, o presentar un examen. Sí, entonces no es bastante la diferencia. Y hoy en día, por ejemplo, el decreto antiguo solamente puede escalafonar hasta el número 14, que era una tabla que también se regían ellos, y ya, solo pueden llegar hasta ahí. Y nosotros pues también tenemos como un límite, que es también de acuerdo a la tabla de escalafón, y asimismo pues escalafona pues para ascender y mejorar las condiciones del salario, ¿no? Porque pues hoy en día, si miramos las condiciones salariales de un docente en Colombia, son tristes, ¿sí? Pues da tristeza ver que una labor tan bonita y que sea la formación de un ser humano, que debería ser de mucha relevancia, está muy deteriorada y muy denigrada, esa es la palabra, porque se denigra esa labor tan bonita que tenemos los docentes. Y muchas veces no es justo. Si miramos, yo he sido docente del sector privado y del sector público, y si miramos en el sector privado, no es que sean o sea, hay docentes que trabajan hasta por menos de un mínimo y jornadas laborales muy extensas. Entonces yo creo que es algo que denigra la labor. Y en cuanto al sector público, pues también yo creo que se podría mejorar. Y por ejemplo, la parte de los sindicatos y FECODE, ellos están en esa lucha de que se dignifique un poco la labor del docente en este país, pero es más la gente que hace peso para que no, que la que hace peso para que sí. Entonces yo creo que la diferencia sí es bastante. Dadas todas estas respuestas que nos has dado, ¿cuál crees que sería el cambio que se debería dar en el actual decreto que se rigen los docentes? Bueno, pues yo creo que esas ideas se han ido plasmando, yo creo que en los últimos años, como se han podido ver en las movilizaciones y en los paros que han hecho los docentes para que se dignifique esa labor y se dignifique un poco la parte de que se requiere para mejorar no tanto pues las condiciones salariales, sino por ejemplo las condiciones de la educación, porque la educación en Colombia no es un secreto de que nosotros nos regimos o que los docentes se están midiendo es por los resultados de las pruebas externas o las pruebas de estado. Entonces yo creo que esas condiciones se deben mejorar, por ejemplo la parte de la capacitación de los docentes, la parte de que se pueda mejorar toda esta parte del decreto como tal, que se puedan mejorar las condiciones. Por ejemplo, el tema de la salud de los docentes es algo que a nivel nacional es muy precaria. O sea, se deja la parte de la salud de los docentes a entidades que no están prestando el servicio como debería ser, que hay docentes que están muriendo. Hace unos días pasó en Bogotá una docente que por no atenderla de la manera que se debía, la docente falleció, y es eso, o sea, dignificar la parte de las condiciones es lo que yo creo que el cambio que se necesita este decreto, y también la parte del ingreso también y del escalafón y todo. O sea, hay muchas cosas de ese decreto 1278 que
que se deben mejorar para que la profesión, tanto la profesión docente se pueda llevar a cabo de una mejor manera en este país. Ok, ahora continuamos con la última pregunta. ¿Qué ventajas y desventajas se evidencian en el desempeño de los docentes regidos por el decreto 2277 y los regidos por el decreto 1278? Pues yo creo que pues, hay varias. Por ejemplo, a los docentes del 2277 no se les hace evaluación docente anual, que a los del 1278 sí se les realiza. Entonces, el del 1278 son docentes que deben, cada que inicia el año, deben plantearse unas metas, ¿sí? Unas metas a nivel pedagógico, a nivel de las gestiones de la institución, de todo lo que tiene que ver con el PEI, con el modelo educativo. En cambio, a los docentes del 2277, ellos no son evaluados. Entonces ellos no tienen que hacer esa evaluación anual, sino que simplemente hacen su labor como la vienen desempeñando desde años anteriores, porque pues podemos decir, todos los docentes del decreto antiguo son docentes que ya llevan bastantes años, bastante tiempo laborando como docentes. Entonces yo creo que esa es una de las diferencias, yo creo que es una ventaja y desventaja, ¿no? Porque a ellos no y a nosotros sí. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, porque a ellos no los evalúan y a nosotros sí nos evalúan. Bueno, y algo fundamental o que considero yo es que si a los del decreto 2277 no se les hace este tipo de evaluaciones, ¿cómo van a saber que se están actualizando? ¿Cómo van a saber que sí están innovando y cómo van a saber si sí están creciendo a medida que la sociedad crece? Porque si hablamos de los docentes que están con el 2277, son docentes de 20 años de experiencia, y pues en 20 años la educación ha cambiado bastante, las metodologías. Entonces ahí también podemos ver como que esas puede ser una consecuencia de la educación que se ve en Colombia, que en cierta parte se puede decir que es deficiente. Sí, pues podría ser, ¿no? Pues ahí sí ya tocaría como entrar a un trabajo investigativo, Sí. un trabajo de investigación, pero yo creo que sí. Por ejemplo, si a mí no, o sea, yo digo, si a mí no me evalúan, entonces yo no tengo que plantearme unas metas, yo no tengo que plantearme esos objetivos, entonces yo creo que ahí sí hay una diferencia muy grande en cuanto a todo lo que se realiza en el año, ¿sí? Entonces yo creo que ahí, empezando por ahí podría ser, digamos, se puede decir que hay una desventaja en esa parte. Al menos una desigualdad. Hay una desigualdad, claro, porque al docente antiguo no lo van a evaluar, no le van a exigir de la misma manera que a un docente del 1278, sí. Entonces yo creo que por esa parte sí hay una desigualdad. En cuanto a la parte salarial también, porque pues los docentes del decreto antiguo tienen un escalafón y una tabla salarial muy diferente a la de nosotros, a la de nosotros hoy en día. Entonces, y en la parte del escalafón, pues lo mismo, el escalafón de ellos es muy distinto al que tenemos nosotros hoy en día. Entonces yo creo que ahí podemos ver las ventajas y las desventajas. Esas son muy notorias, diría yo. Muchísimas gracias, esto es todo por hoy. Espero les haya servido la información que hemos dado en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación y espero que también les sirva la información.